Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Ahora le vamos a pedir al magíster Mauro Solano que cierre estas jornadas con un resumen, con sus palabras. Perfecto. Bueno, llegamos al final. Así que merece una felicitación para todos, para todas, ¿no? Haber estado estos 2 días acá reflexionando, escuchando, pensando. La verdad que ha sido súper motivador. Creo que hemos asistido en estas 2 jornadas, de jornadas nacionales, además, hemos visto que hemos tenido referentes locales, nacionales, internacionales. Hemos abordado la inteligencia artificial aplicada, apuntada y orientada a las cadenas de valor y sobre todo en el vínculo de lo público-privado. Me parece que nos llevamos una muestra de que realmente, como solemos decir, ¿no?, en algunas presentaciones, y como no lo invento yo, lo dijo el Indio Solari antes, el futuro se hizo presente, ¿no? El futuro ya está aquí. Sin ir más lejos lo que nos contaban recién, ya la aplicación y uso de agentes a ese nivel en el servicio de justicia. Hace 1 año, 2 años, 3, esto era realmente impensable. Por eso digo, fui tomando algunas notas, traté de construir un resumen que me gustaría compartir con todos y todas ustedes. Después obviamente lo formatearé en un estilo con una edición más prudente, menos borrador, y te voy a pedir, David, en todo caso, que se lo hagamos llegar a quienes se registraron y les interese. Creo que estas jornadas cumplieron su objetivo principal, que básicamente fue el de poder explorar y visibilizar, poner realmente el acento en el potencial que tienen, ya no la inteligencia artificial de manera abstracta, que es lo que veníamos hablando por ahí hace 2 o 3 años, ¿no? Esto era nuevo, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Sino que hoy concretamente lo que nos estamos preguntando es cómo hacerlo, ¿sí? Cómo darle a esto escala, cómo sacar una ventaja, ¿sí? Cómo aumentar nuestra productividad, cómo ser más eficientes. La IA entonces como motor de eficiencia y desarrollo sostenible. Vimos esta tarde cuestiones vinculadas con un sector productivo bien pujante y que tiene mucho que ver con el presente y el futuro de la provincia de San Juan particularmente. Pero creo que demuestra el enfoque que le hemos dado a estas 2 jornadas, la madurez que tiene la cuestión, no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel organizacional, ¿no? En el estamos punto caramelo, diríamos coloquialmente, ¿no?, para poder avanzar un estadio más. Porque en ese caso la tecnología, la inteligencia artificial, empieza a ser ya no solo una herramienta, sino, podríamos decir, un habilitador estratégico para poder mejorar la competitividad, tanto en el campo empresarial como también en la prestación de bienes y servicios públicos, ¿no?, como mejora concreta de la gestión pública de cara a las demandas de la ciudadanía. La interacción, la articulación, el desarrollo que tuvieron los paneles nos permite entonces tener una visión bien sistémica de la transformación digital. Yo creo que había 4 pilares fundamentales sobre los que fuimos articulando la discusión, el debate, ¿no? Gobernanza pública, por un lado, que lo vimos en general y en particular con la aplicación al caso de la justicia. La articulación intersectorial, que suele ser un faltante, ¿sí?, no solo en este tipo de ámbitos, sino en general. Pensamos que el público y el privado se dan la espalda y en realidad cada vez más tienen que empezar a pensar y a articularse y a construir estos ecosistemas que permitan esas sinergias tan virtuosas. Hablamos hoy también entonces de la competitividad a nivel empresarial, con foco en la minería, pero que podríamos ampliarlo y amplificarlo a otros sectores, y sobre todo aterrizar en proyectos de alto impacto, sector público y sector privado. Algunas conclusiones principales por eje temático para que nos queden ahí en la memoria y poder ir tirando, ¿no? No digo que son agendas de investigación o líneas de investigación, pero sí cuestiones propositivas que podrían abordarse tanto desde la diplomatura o desde la especialización, como también en el campo concreto, sector público, sector privado.
en vinculaciones tecnológicas, en asistencias técnicas, que es también lo que hemos estado haciendo estos días a partir del trabajo conjunto, del networking que se fue dando entre nosotros, en los momentos de los espacios de café, fuera de horario, en algunas reuniones que hemos tenido. Innovación en el sector público y gobernanza, el primero de los ejes que les mencionaba, con ese primer panel que tuvimos, donde quedó claro que la necesidad de innovar y de transformar digitalmente el Estado ya no es una duda o un desafío, sino que es una obligación. Lo decía muy bien la doctora ayer cuando dijo, tenemos la obligación de utilizar todos los elementos y todas las herramientas y toda la tecnología disponible para resolverle la vida al ciudadano. De lo contrario, no estamos cumpliendo con nuestra función pública para la que hemos sido designados, ¿no? Entonces me parece que ahí utilización de servicios digitales, aprovechamiento y explotación de datos para la toma de decisiones. La transformación digital no se limita, como decíamos, a digitalizar procesos existentes, que no harían más que acelerar las buropatologías, ¿no? Seríamos más eficientes en hacerlo ineficiente, sino que nos obliga, como decíamos ayer, a transformar, a repensar la manera en que prestamos servicios y bienes a los administrados, ¿sí? A los ciudadanos, a las ciudadanas. La inclusión de temas que son clave en el sector público, ética, transparencia, protección de derechos personales, la protección de datos, recién hablábamos, ¿no? La importancia de anonimizar datos, digamos, de cuidar estas cuestiones. Subrayan también la importancia de algo que hablábamos ayer en relación a la posibilidad de tener una gobernanza anticipatoria e inteligente, que el Estado pase de esa fase reactiva a tener realmente una actitud proactiva, adelantarse a los episodios de vida, a los conflictos, a las situaciones que demanda la ciudadanía, que no va al Estado porque le resulta interesante o feliz, sino que cuando concurre al Estado es porque tiene una necesidad bien concreta. Para eso entonces la inteligencia artificial como dinamizador, decíamos, como potenciador, como catalizador, acompañado obviamente de marcos regulatorios que garanticen equidad, que eviten los sesgos, como vimos. Digo, hay una serie de puntos que marcamos ayer que no diría son dificultades, pero sí elementos a tener en cuenta con mucha seriedad al momento de encarar estas cuestiones. No existe acá la magia de viene el funcionario de turno y dice tengo un problema con esto, alguien levanta la mano y dice inteligencia artificial y se resolvió, ¿sí? Sino que nos obliga a repensar toda la manera que teníamos y que tenemos en muchos casos todavía de el accionar gubernamental. Obviamente teniendo en cuenta, como decíamos, estas cuestiones críticas a considerar o a subrayar. El segundo, el ecosistema de innovación. Academia, Estado y sector productivo. Acá voy a decir una frase que se dijo en una serie y ya está muy trillada, ¿no? Pero lo viejo funciona, Juan. El triángulo de Sábato, ¿no? Digo, quienes en la academia hemos estado estudiando esta cuestión vinculada al desarrollo productivo, a la sinergia de la virtud que hay en la combinación entre lo público y lo privado, sabemos muy bien esa tesis de Sábato, ¿no? Que nos planteaba esto del triángulo. En un vértice el gobierno, en el otro la estructura productiva y por el otro lado la infraestructura científico-tecnológica. Hoy estamos todos sentados acá, estas 2 jornadas estuvimos compartiendo y contemplando de qué manera podemos avanzar hacia adelante con esa mirada. Entonces, acá surge claramente el énfasis y la necesidad en la formación de talentos, se ha mencionado a lo largo de las 2 jornadas, el desarrollo de habilidades digitales, que es un elemento crítico, pero no exclusivo ni excluyente. Hemos visto que también la formación de talento implica cómo vamos a desarrollar el potencial que tienen nuestra actual no solo dotación en el sector público, sino también la fuerza de trabajo para el sector privado en relación a habilidades estratégicas, las denominadas blandas, ¿no? Que empiezan a tener cada vez más injerencia cuando echamos mano a la tecnología en este estado y a futuro todavía con mayor necesidad para acompañarla con una mirada crítica y situada en cada caso. El capital humano entonces en el centro de esta relación, por lo tanto, la inversión en educación, en transferencia tecnológica, en las asistencias técnicas, termina siendo clave. Universidad-empresa, universidad-empresa-Estado, son pasos ineludibles para consolidar ese ecosistema de innovación que tiene que ser sostenible, vuelvo a decir, en la vieja lógica, pero muy útil, de ese triángulo de Sábato. El tercer elemento, yo les diría que fue el tema de la inteligencia artificial como motor de competitividad. Con foco vimos esta tarde en el sector minero, pero más allá del análisis sectorial, que centrado en esta industria clave, como decíamos, para la región, nos mostró cómo la inteligencia artificial
es una oportunidad claramente transformadora porque nos permite pasar de operaciones tradicionales, como nos contaba el caso del proyecto de Los Azules, a operaciones realmente de lo que es minería inteligente, ¿no? Decía, ya es inteligente por diseño, en lugar de tratar de hacer inteligente procesos existentes. Entonces ahí el diseño de operaciones con IA como un eje central de decisión, una operación inteligente desde su concepción, nos decía Mauricio, es una decisión estratégica, y otra vez aparecen estos elementos que se repiten de sesión en sesión y que evidentemente son el sustrato común que tenemos que nos obliga a romper ese hiato que existía entre el sector público y el sector privado en nuestras cabezas, ¿no? Datos, habilidades, infraestructura, casos de negocio escalable. Fíjense, digo, lo mencionamos en los dos sectores. Hay ahí una cuestión común en la que podemos evidentemente colaborar y hacer una sinergia muy útil. Áreas de impacto, evidentemente, en esta industria en particular que fueron mencionadas: automatización inteligente, eficiencia operativa, la logística y su optimización, mantenimiento predictivo de infraestructura. Esto pensado para mejorar la rentabilidad en algunos casos, pero también la sostenibilidad ambiental fue mencionado y la seguridad laboral. No tenemos por eso que dejar de mencionar un capítulo en el que se hizo hincapié, que son aquellas barreras que hay en la adopción, sobre todo cuando bajamos la escala en relación al tamaño de las empresas y sus posibilidades, ¿no? Ahí tuvimos tanto la participación de José Olano esta tarde como la de Andrés, que nos marcaron cómo especialmente para las pymes hay ahí una barrera que desde la administración pública, desde también el sector científico-tecnológico, vale la pena apuntalar y mejorar porque hay un campo virgen ahí enorme para poder aprovechar. Se mencionaron algunas cuestiones vinculadas a por qué hay fracasos en la implementación de este tipo de tecnología en empresas. Entonces, el trabajo de la necesidad de apuntalar la cuestión de los datos, la presencia de datos con sesgo, la estructura desalineada, vuelven a aparecer las brechas de talento. Y sobre todo, en esta encuesta que nos mostraban que se había hecho a las pymes, todo el espacio que hay evidentemente para acelerar, ¿no? Y para escalar. Ahí otra vez, la lógica, vuelvo a la del triángulo de Sábato, esta relación virtuosa donde los tres elementos son indispensables. Y finalmente, me parece que el valor agregado que tuvieron estas jornadas, que podríamos considerar modelo, me parece en ese sentido, es que pasamos de la teoría a la práctica en una secuencia casi imperceptible, ¿no? Fuimos introduciendo un montón de conceptos teóricos, pero totalmente anclados, vistos en proyectos de alto impacto. Tanto ayer como esta tarde, la importancia de la planificación estratégica para la ejecución, concretamente en los proyectos que se mencionaron de San Juan, en la justicia, bueno, el proyecto Aurea que vimos recién, la lógica ambiental, y muy importante para la resolución de los problemas complejos que describíamos ayer, ¿no? Recién la cuestión de la platicidad para, obviamente con los controles debidos de datos, su protección, la anonimización y tal, poner al servicio del operador judicial, de los empleados judiciales, pero también de la ciudadanía con la mejora en el impacto, es realmente una maravilla. Digo, a los que nos apasionan estos temas, yo me voy súper entusiasmado. Digo, efectivamente acá hay algo que después de mucho tiempo viene a ser verdaderamente disruptivo. ¿Cuántas veces escuchamos usar esa palabra, muchas veces sin sentido, ¿no? Digo, estrategia y disrupción. Cuando escuchan muchas veces estrategia y disrupción en una presentación, duden. Pero en este caso, me permito hacerlo por única vez porque me parece que sí realmente han sido cuestiones que nos muestran una verdadera disrupción en ese sentido. Una lógica de trabajo disruptiva. Equivocarse chico y barato, ¿sí? Crear, co-crear con la ciudadanía, identificar a los champions adentro de las organizaciones y sobre todo acompañarlos. Creo que esa es una cuestión clave. Finalmente, para ir cerrando, me voy a permitir hacer algunas recomendaciones que considero estratégicas como líneas a continuar, ¿no? No digo a largo plazo, en lo inmediato, mañana, cuando nos vamos de acá. En materia, en 4 fundamentalmente áreas de acción. La primera me parece que surgió muy claro en los dos ámbitos: la gobernanza de datos, establecer marcos de interoperabilidad, de calidad de datos entre las agencias gubernamentales, con el sector privado y con el sector científico-tecnológico, es una clave. La toma de decisiones basadas en la evidencia como impacto esperado de esta contribución, de esta colaboración, y obviamente la evidencia va a estar en la mejora y la proactividad en el delivery tanto de bienes y servicios privados como públicos.
En segundo lugar, el desarrollo de talento. Me parece que ahí crear programas de reskilling, de upskilling, no solamente en IA, sino en las otras cuestiones que mencionábamos recién, que a veces son consideradas habilidades blandas, para funcionarios públicos, para empleados de pymes, digamos, para la fuerza laboral disponible que tenemos ahí afuera, me parece que es fundamental. El impacto de esto es reducir la brecha en materia de habilidades y sobre todo acelerar la adopción de la tecnología, ¿no? Vimos que uno de los puntos de dolor que hay hoy para lograr ese verdadero impacto está ahí, en esa brecha de talento. La tercera cuestión, la potencia que tienen los ecosistemas colaborativos, ¿no? Cómo logramos cambiar un poco la manera que tenemos de ver la implementación de estas ideas y transformarlas en realidades mediante el fomento de la construcción de asociaciones público-privadas, consorcios para el desarrollo de soluciones tecnológicas puntuales aplicadas, puede ser a industrias o sectores estratégicos a los cuales la provincia, en este caso, quiere apuntar en esa colaboración público-privada y con la academia y con el sector científico-tecnológico. Eso evidentemente le va a redundar en un impacto en mejora de la competitividad a nivel regional, ¿sí? A la provincia y por supuesto también con esta criticidad que tienen hoy muchos de los sectores en los que la provincia tiene mucha potencia a futuro. Y por último, no descuidar la cuestión de la ética y la regulación. Creo que surgieron algunas puntas en relación a pensar en cómo implementar auditorías algorítmicas o cómo lograr escapar de este peligro de la caja negra, ¿no? Cómo hacemos para que lo que sucede ahí adentro sea más comprensible y más controlable, generando determinados comités de ética. Me parece que ahí el apoyo de las universidades es clave, con equipos que en muchos casos están formados para esto, sector público y sector privado, y así poder matar de antemano o mitigar al menos los riesgos que pueden surgir vinculados a cuestiones reputacionales o protección de derechos de las personas en el caso del uso de sus datos, tanto, insisto, en los dos sectores, ¿no? En el público como en el privado. Y ahora sí, para cerrar, como síntesis, y agradecerles nuevamente a los organizadores, a quienes pusieron todo este esfuerzo, David y equipo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los miembros del Poder Ejecutivo también, a quienes hicieron que estos 2 días todo fuera placentero y fluyera desde la técnica hasta los momentos que tuvimos de intercambio en los breaks. No dejar de cerrar sin decir que creo que estas segundas jornadas nacionales de inteligencia artificial nos confirman que efectivamente un proceso de transformación digital, y subrayo acá la palabra proceso, digo, la transformación digital, insisto, no es poner tecnología arriba de lo que ya venía funcionando, requiere un enfoque holístico, principalmente. La tecnología es, como decíamos recién, el habilitador, el dinamizador, en todo caso el catalizador, pero el verdadero cambio va a venir de la innovación organizacional, como decíamos, y de poder lograr en esa colaboración intersectorial, en esta lógica del triángulo de Sábato, a partir también del desarrollo del talento humano, cómo la provincia de San Juan se posiciona definitivamente como un caso de estudio relevante en los diferentes ámbitos que hemos estado analizando entre la tarde de ayer y la de hoy, sobre no solamente cómo avanzar en materia de implementación de tecnología, sino cómo articular todos estos elementos que fuimos mencionando para impulsar el desarrollo sostenible, la competitividad, todo esto anclado en este ecosistema que ustedes han empezado a crear. Así que les agradezco muchísimo por la atención, por la presencia, por la paciencia que nos han tenido en estas 2 jornadas largas, y los invito a continuar con esta agenda, David, y creo que nos han puesto la vara muy alta para poder seguir tirando de estas puntas que han quedado. Muchísimas gracias.